Abrimos juntos la segunda carta a los Corintios y vamos a leer. Iniciamos pasados días el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Tenemos segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y dice así desde el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y siendo prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. A la verdad, algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero que la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, al permitirnos llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Así anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estabais preparado. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Veíamos en días pasados, cuando empezamos este capítulo 10, el cual se caracteriza por esa continuación de Pablo, esa defensa, vamos a decir, ante unos pocos llamados hermanos que perdieron, diríamos, el respeto a Pablo, ¿no? La verdad es que estos últimos capítulos son capítulos delicados, pero son tan actuales, hermanos, son tan actuales porque vivimos tiempos donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, y estamos perdiendo también, al igual que pasó aquí con Pablo en la iglesia de Corintios, estamos perdiendo también ese respeto, diríamos, a los valores que Dios ha instituido, ¿no? Como vamos a ir viendo, en este caso había un grupo de hermanos que cuestionaban a Pablo. Pablo nos recordaba días anteriores que cuando tenemos dificultades en la vida, nuestras armas, o sea, nuestra manera de actuar ante un problema,
No tiene que ser, Pablo le llama armas carnales. A ver, armas carnales. Entiendo que conocemos eso, pero por si acaso voy a explicar. Por ejemplo, en el tiempo en que vivimos, cuando hay necesidad de trabajo, uno se angustia, empieza a buscar a las personas que conoce, oye, mira, que necesito, dile a fulano, tu padre, no sé qué, a ver si se puede acordar de mí. ¿Entendéis, no? O sea, hacemos uso de lo que todo el mundo hace, ¿no? Pero Pablo quiere enseñarnos que Dios cuida a sus hijos, lo hace a su manera y nosotros tenemos que aprender a entrar en la onda del Señor. Porque normalmente el Señor rompe nuestros esquemas. Normalmente la manera de hacer las cosas de las personas suele ser bastante distinta a las que hace Dios. Una de las cosas que me ha entristecido mucho en los últimos tiempos es ver cómo también ha venido a la Iglesia, estoy hablando de la Iglesia en general, ¿no? La manera de funcionar como en las empresas. Por ejemplo, en las empresas siempre dicen plan A. Vamos a hacer esta manera de hacer las cosas y por si no funciona, vamos al plan B. Y aunque sea, como se suele decir, salvamos los muebles. Aunque sea, salimos de apuros. Y esto también ha entrado en los cristianos. Esto también ha entrado en muchos lugares que proclaman el nombre del Señor. Y por un lado es triste porque estamos acudiendo, como dice Pablo, a métodos carnales. Normalmente es cierto que a las personas nos gusta tener las cosas atadas, pero cuando vamos a la Biblia, uno se da cuenta que tener las cosas atadas es bastante contrario, por no decir incompatible, en muchos casos, con lo que sería el terreno de la fe, ¿no? Por eso vamos a decir, todos esos argumentos humanos, recuerda Pablo, al final lo que están haciendo es un poco ocupar el lugar de Dios. Se levantan contra la manera de hacer las cosas de Dios, hasta el punto que las personas, incluso algunos llegan a pensar que son más inteligentes que Dios, como más efectivos, como más actualizados. Por ejemplo, a los cristianos hay veces que se nos dice, es que ustedes han quedado en el pasado. Su manera de hacer las cosas es interesante escuchar, pero hoy en día eso no funciona. Eso es comprensible cuando lo dice alguien que no tiene fe. Eso es comprensible cuando lo dice alguien que no siente atracción por Cristo, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿no? Nada se opone más a la sabiduría espiritual de Dios que la sabiduría humana. Lamentablemente en esta sociedad se da mucha importancia a las personas preparadas, mucha importancia, y tristemente eso es una manera de decirle a Dios, no te necesito. Porque estamos hablando siempre en términos de una persona que quiere conocer a Jesús y que ha entendido que está en los caminos de Dios, ¿no? Los hijos de Dios, como hemos leído, es muy importante que aprendamos a llevar nuestros pensamientos al Señor. Ese versículo tan potente y por otro lado tan ausente cuando decimos, llevo todo pensamiento cautivo a mi Señor Jesús. Quizás es porque el término cautivo no nos gusta, ¿no? Cautivar,
cautivar la mente, cautivar a una persona. Pablo lo que está pretendiendo decir es que cuando nos viene algo a la mente, tenemos que aprender a filtrarlo, si esto es del Señor o no. Porque no todo lo que nos viene a la mente es del Señor. No todo lo que hacemos necesariamente ha sido sugerido por el Señor. Cuando yo era más jovencito y veía los dibujos animados, antes eran más saludables, ahora son más feos. Y parte de esos dibujos animados, algunos me vais a entender rápidamente, se suele ver como un niño o una persona donde aparecen como dos, ¿no? Un diablillo y un angelillo, eso nos suena a todos, ¿verdad? O sea, eso, hasta en los dibujos animados se enseñaba eso, ¿no? Entonces, conforme a la palabra de Dios, nosotros sabemos que cuando una persona no está en los caminos de Cristo, pues lógicamente está escuchando, él cree que se está escuchando a sí mismo, él cree que se está escuchando a su sabiduría, pero lo que no es consciente es que está escuchando muchas veces al mismísimo diablo, ¿no? Porque los demonios actúan. Hay mucha gente que los conoce a través de Hollywood, por las películas. Una de las cosas que estamos aprendiendo es que muchos de esos directores de ese tipo de películas realmente se conocen más que muchos de nosotros, porque se mueven en ese ámbito espiritual. Y lo que están poniendo en películas a veces es más real que otra cosa, ¿no? Por eso Pablo dice, tenemos que aprender a actuar como hacía Jesús. Jesús decía que sus obras eran las obras de su Padre y que él no hacía su voluntad, sino que hacía la voluntad que el Padre le revelaba, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que aprender a cambiar nuestros moldes. Por ejemplo, este versículo que todos deberíamos conocer, Romanos 12:2, Romanos 12:2, cuando dice, no os conforméis a este mundo. Conformarse se refiere en el sentido de asentarse, amoldarse, o sea, es mi vida. No os quedéis con estos moldes que ya tenemos desde siempre, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice aquí, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho de otra manera, si no cambiamos los moldes, no podemos aprender cuál es realmente la voluntad de Dios, porque seguimos con nuestros moldes. Vamos a ver, ¿cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo cambiamos esos moldes? Vamos a ver qué dice Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, verso 15 dice, Colosenses, capítulo 3, verso 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Estamos hablando de sustitución. Normalmente los niños, cuando cogen elementos que entendemos los adultos que les puede hacer daño, por ejemplo, los pequeñines, ¿no? que cuando empiezan en esa fase de todo lo toco, todo lo cojo, todo me llama la atención, cogen algo y tú dices, no, eso te va a hacer daño, y buscamos la manera de cambiárselo. Nosotros somos niños. Bueno, yo me considero niño espiritual todavía.
niño espiritual, porque considero que en muchas cosas funciono como un niño. Cuando tropezamos en tantas cosas es porque somos puros niños. Cuando hay tantas cosas que nos cuesta entender es porque funcionamos como puros niños. Entonces, estamos hablando de sustituir nuestros moldes, lo que hay en nuestros moldes, mucho de lo que hemos aprendido, mucho de lo que sabemos, mucho de lo que hemos visto hacer otros. Cuando vamos leyendo la palabra de Dios y vamos viendo cómo hace Dios las cosas, vamos cambiando una información por la otra. De tal manera que poco a poco nos estamos preparando de esa manera para reconocer las mentiras que vienen a nuestra mente. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno a veces ve algo, lo que llamamos por los ojos, uy, mira, tal cosa, voy a comprar tal cosa, uy, me merezco tal cosa, no importa lo que sea. Pero lógicamente hemos desarrollado un estilo de vida donde veo, quiero y actúo. Y claro, en mi modesta opinión, si no pasamos las cosas pequeñitas por los filtros del Señor, es imposible que digamos, voy a tal lugar porque el Señor me ha dicho que vaya. Es imposible conocer la voluntad de Dios para cosas grandes si no somos humildes en hacerle partícipe de nuestras cosas pequeñitas. Seamos honestos, es muy difícil. El Señor me ha dicho que vaya a tal lugar, ok. ¿Y cuándo vas? No tengo plata, no tengo fondos. El Señor te da algo y el Señor hace las cosas a medias. Pues me parece a mí que nos hemos equivocado. Si el Señor te abre una puerta, te va a dar las herramientas. Estamos hablando de confrontar nuestros pensamientos con la verdad de Dios. Estamos aprendiendo a entender. Por ejemplo, en estos tiempos que estamos escuchando tantas cosas que ocurren, por ejemplo, en el mundo de los colegios, estamos a menos de 10 días donde otra vez van a empezar nuestros hijos a los colegios, llegan a nuestros oídos de cosas que decimos, es que ahora hay más maldad. No, esas cosas han ocurrido siempre. Lo que pasa es que antes los periodistas no sacaban esa información, porque las cositas que hay en los colegios ha habido siempre, pero antes no nos enterábamos. Y ahora pues nos enteramos más y nos asustamos. Y por tanto nos damos cuenta que hay un peligro aquí. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con los colegios? Voy y pido al director cada semana que se vaya de ahí, le pido al maestro cada semana que se vaya de allí. Claro, nos damos cuenta que no tenemos autoridad para eso. No cambiamos de esposa cada vez que nos enojamos. No cambiamos de lugar de compras cada vez que no me salió bien el jamón. O sea, tenemos que aprender a consultar con el Señor, porque estamos hablando de prevenir. Estamos hablando que los pensamientos de ira, los pensamientos de miedo, los pensamientos de avaricia, los pensamientos de amargura, todos esos pensamientos que sabemos que son feos, han de ser llevados a Cristo. Cuando viene algo que tú deduces que esto no te va a hacer bien, no importa si tienes o no tienes razón. Nuestro Señor Jesucristo no ha muerto en la cruz para darnos la razón. A veces pensamos, me ha ocurrido esta cosa. Señor, tengo razón. Al Padre Todopoderoso no le importa mucho nuestra razón. Lo que está pidiendo es obedecer. ¿Quieres mi bendición?
obedece. Por eso dice Pablo, cuando la gente se arrepiente, cuando la gente experimenta un cambio radical en su forma de pensar, estamos hablando de alguien que quiere seguir a Jesús, sus actos empiezan a cambiarse. A veces no os ha pasado en el trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Que tu pastor no te deja hacer tal cosa? ¿Qué ocurre? ¿Que en tu iglesia no te permiten ir a esta fiesta? ¿Qué ocurre? ¿Que en tu... No, no es ni mi pastor, no es ni mi iglesia. ¿Ha ocurrido algo en mi vida? Ahora estoy conociendo al Señor y el Señor me está diciendo esta manera de actuar. Cuando sigues para adelante, digo, mira, no puedo perder mucho el tiempo contigo porque no me estás entendiendo nada, lo único que estás haciendo es, cuántas veces nos ocurre, ¿no? Que la gente se dedica a ridiculizarnos. Jesús dijo ahí, no os perdáis en vanas discusiones, ¿no? Porque vamos a impactar más con nuestro testimonio que con esa discusión. Por eso la palabra clave es obedecer. Pablo, hemos leído aquí, avisa a los corintios por carta, y aunque esos pocos cristianos que se resistían a escuchar la palabra de Dios decían que Pablo les amenazaba, hemos visto como Pablo decía, bueno, la letra puede resultar dura. Pablo recuerda que Dios siempre espera pacientemente a que nuestra desobediencia sea cambiada por obediencia. Cuando entendemos que algo tiene que ser cambiado, pero no terminamos de dar pasos, y el Señor vuelve a permitir que en otra ocasión volvamos a escuchar esa información, otra vez volvimos a sentirnos incómodos porque decimos, el Señor me está trayendo a la mente este cambio, pero no termino de obedecerlo. Recordemos que Pablo fue escogido por Dios. Y siempre surgen, no solamente pasó en Corinto, pasó en Roma, sigue pasando, hasta que el Señor venga y se lleve a su pueblo, ¿no? Siempre aparecen individuos que se sienten atraídos por el calor del Evangelio, por el amor del Señor, se asientan entre los demás, como pasó con aquel grupo de corintios, y cuando escuchan cosas que no entienden, pues les es más fácil discrepar, les es más fácil, como diríamos en el lenguaje marítimo, levantar ese pequeño motín, ¿no? Pablo recuerda aquí, pero muy suavemente, porque Pablo siempre algo que le destacaba era su humildad. Le costaba mucho decir las cosas, como decimos en nuestra cultura, dando un golpe en la mesa, sino que él siempre animaba a... El Señor ha dicho esto, pues venga, ánimo. El Señor ha dicho esto, vas a ser más bendecido si obedecemos, ¿no? O sea, a Pablo le costaba, por eso hemos leído, que si tiene que gloriarse en la autoridad que él ha recibido, pues lo va a hacer siempre al final, ¿no? Porque él tenía claro, en los que tomáis apuntes, en el capítulo 9 de Hechos, donde Pablo estaba haciendo ese viaje a Damasco, persiguiendo a cristianos, paradójicamente, porque era su actividad antes de conocer a Jesús. Ahí recibió, vamos a decir, el llamado de parte del Señor, ¿no? Y a partir de ahí, Pablo empezó a predicar al Cristo. A partir de ahí, Pablo tuvo muchas oportunidades que aprovechó para hablar a otros del Evangelio, pero como suele pasar en la vida, siempre aparecen otras personas que no conocen o no escuchan
lo que ha ocurrido. Y esas personas, pues como suele pasar, se dejan llevar por aquellos que no entienden la forma de actuar de Dios. Normalmente las personas somos muy reacios y somos muy dados a cuestionar algo cuando está funcionando. Nuestra naturaleza humana nos impulsa muchas veces a cuestionar, a discrepar, a dudar, en vez de, como hijos de Dios, calma y decir, a ver, esta situación no la estoy entendiendo, pero vamos a ver, calma, calma. Que yo no entienda las cosas no quiere decir que tiene que haber un cambio, que yo no entienda las cosas no quiere decir que no estén bien planteadas. Simplemente yo acabo de llegar y esto está aquí. Y Pablo, según los historiadores, era un hombre de apariencia bastante... O sea, pues, dicen algunos historiadores que Pablo era de baja estatura, cabeza calva, piernas encorvadas. O sea, como diríamos en nuestra forma de hablar, no tiene buena presencia. Lamentablemente damos mucha importancia también a eso de la apariencia. Hemos leído aquí. Cuidado con fijarse en la apariencia. Me encanta. Acompañarme, por favor. Primera de Samuel. Me encanta. En Primera de Samuel, capítulo 16. Aquí el contexto está en cómo Saúl, que era rey, primer rey de Israel, no hizo las cosas como a Dios le agradaba y Dios estaba buscándole sustituto. Y le dice entonces al profeta Samuel que va a ir a buscar el próximo rey. Y me encanta en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando dice... O sea, Samuel había ido a una casa que el Señor le había dicho, porque había una familia allí y dentro de esa familia había un varón el cual el Señor le estaba escogiendo para ser rey. Parece ser que en esa familia había varios muchachos y Samuel pues los fue mirando uno por uno y como buen humano pues se iba fijando en la apariencia. Pero fijaos lo que dice el verso 7. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Jehová respondía a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Samuel se estaba fijando en uno de los hijos, que seguramente tenía buena apariencia. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A veces cuando vamos a entrevistas de trabajo también cometemos ese error. Tengo que ir guapo, tengo que ir aseado, tengo que llevar mis mejores prendas, tengo que hacerme un cursillo de elocuencia para que la persona que me reciba quede prendado, cautivo por mi apariencia. Y a veces se nos olvida lo más importante. Vamos a orar. Señor, si este es el lugar donde tú me quieres, si esta va a ser la empresa, Señor, que haya gracia. A veces solemos decir, no, fui a tal sitio, no me atendieron bien, hoja de reclamaciones. No, eso no es la forma de actuar de Dios. Dios no da importancia a los derechos humanos, porque el lenguaje de Dios es totalmente distinto. Por eso Pablo recuerda a los corintios que quizás su apariencia no era como ellos esperaban, no era como ellos se imaginaban, pero cuidado.
Él había sido escogido por Dios. Cuidado con las apariencias. Cuidado con fijarnos en las apariencias. Cuidado con buscar las apariencias. Normalmente las apariencias nunca se sostienen en el tiempo. En cambio, el corazón indica mucho tiempo y una constancia. Por ejemplo, hay siglo XXI, hay muchos ministros del Evangelio que cuando van de un lugar a otro indagan, preguntan: ¿cuántos sois aquí? Tantos miles. ¡Wow! ¡Qué bendecidos! ¿Qué tiempo lleváis en el Señor? Pues 4 o 5 años. Ah, bien, bien. Van a otro sitio. ¿Cuántos sois aquí? Pues igual le dicen: 70. ¡Ay, 70! ¡Qué poquitos! ¿Cuánto tiempo lleváis en el Señor? 20 años. ¡Wow! 20 años. Me quedo con el grupo de los 20 años. Porque en 20 años se ha forjado un carácter. ¿Cuántos grupos que llevaban poquitos años empezaron muy fuertes? Desaparecen. Por ejemplo, en España hay más comunidades que nunca. Casi en cada pueblo hay. Algunas con local y otras sin local. Pero la mayoría son fruto de enojos. Se ha abierto aquí un lugar de tal. ¿Quién lo ha abierto? ¿El Señor o el hombre? Dios actúa de una manera distinta. Por eso no tenemos que buscar las apariencias. Las apariencias muchas veces están relacionadas con la hipocresía. Y recordemos que la hipocresía está relacionada con el actuar. En la sociedad tal vez eso funciona, pero delante de Dios no funciona. Vamos a los libros de los Salmos. Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, tenemos. Verso 23 dice. Salmo 139, verso 23. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es lo que valora Dios, el corazón. Porque nosotros no podemos sostener un corazón si no es con la ayuda del Señor. El corazón humano es corrupto. El corazón humano es engañoso. El corazón humano es traicionero. Depende de las circunstancias. Es triste cuando escucho testimonios de personas que dicen que no están bien porque las circunstancias son desfavorables. Es una pena, porque la palabra nos recuerda que circunstancias favorables o no favorables va a haber siempre mientras estemos en la tierra. La diferencia es que Jesús nos acompaña. Por eso no podemos decir que conocemos a Dios y cuestionar las cosas que no entendemos. No podemos decir que conocemos a Dios y discrepar de las cosas que no nos gustan. Dios quiere cambiar nuestros moldes. Dios quiere que aprendamos como a los niños. Por ejemplo, a los niños desde pequeñitos, antaño, se les enseñaba a obedecer.
Y los niños poco a poco iban creciendo, esto sí, esto no, la mamá ha dicho que esto no se puede, esto sí. Ahora, como eso se ha cambiado, ahora se les enseña a los niños a razonar. Y claro, eso es peligrosísimo, porque cuando los niños aprenden a razonar, se van haciendo grandes, 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 dejan de ser niños y como no han sido instruidos en la obediencia, pues el peligro es grandísimo, porque llega un momento donde alguien que igual tiene 20 años, tú ya no le puedes decir, mira, hijo mío, esto, esto, esto. Él te va a decir, no quiero, yo soy tu padre. Y él te va a decir, no me parece bien, porque ahora estamos educando en razonar en vez de en obedecer. Y ocurre lo mismo con las cosas de Dios. Cuando vamos escuchando las cosas de Dios, cuando vamos leyendo sus mandatos, sus dichos, Señor, dame coraje para obedecer. Ayúdame a obedecer. Porque en la obediencia viene el cambio, viene la protección, viene el entender. Acordaos que había uno de los 12 que le tuvo que decir al Señor, Señor, quiero meter mis deditos en tus heridas, porque le costaba todavía creer. Cuando obedecemos, el Señor nos va a regalar creer, porque recordemos, la fe es un regalo de Dios. La fe no es cuestión de ahora entiendo o no entiendo y mañana sí entiendo, porque es el Espíritu Santo el que trae a nuestra mente claridad de ideas. Pablo recuerda que Dios creó la autoridad para edificación, lo hemos leído, no para destrucción. Lo vemos en la sociedad, lo vemos que donde hay grupos, en los trabajos, en los gobiernos, en las familias, siempre tiene que haber una persona que ejerce autoridad. Y cuando eso funciona, las cosas van para adelante. Cuando eso no funciona, se produce caos, se producen heridos y muchas veces eso es lo que tenemos en la iglesia. Heridos leves, graves y algunos cauterizados. Si no obra el Espíritu Santo, simplemente vamos a estar, como dicen, sin pena ni gloria. En la conciencia y tranquilidad que como un día oré, ya es suficiente. Por eso Pablo recuerda a los corintios, aquellos que estaban peleándose por las cosas que no entendían, que es el Señor el que establece las cosas, es el Señor el que levanta a las personas. Nosotros mismos tenemos que aprender cuando algo no entendemos, Señor, venga la luz, porque al fin de cuentas es el Señor el que trae entendimiento a nuestra mente. No necesariamente es lo que hablamos, lo que explicamos, porque hay veces que las palabras no se dan en ese momento. Por eso, cuidado, es fácil quejarnos cuando algo no nos agrada. Recordemos que Dios nos ha puesto en la sociedad hombres y mujeres sin necesariamente pensar igual, sin necesariamente ser iguales. Lo vemos en los matrimonios hoy en día. El matrimonio está basado en amar. Y el amor hoy en día es una palabra que no se entiende mucho. Decimos Dios es amor.
y decimos, Señor, quiero amar. Pero como hemos escuchado ayer, el Señor dice que para aprender a amar tenemos que estar dispuestos a ser heridos. Y eso va en contra de nuestra naturaleza humana. Por eso, ante lo espiritual, solamente tenemos obedecer, confiar, no dudar, porque el Espíritu Santo no trae duda. El Espíritu Santo trae paz en la medida en que yo confío. Porque en la medida que aprendo a llevar esa idea cautiva, como leíamos, al Señor, voy a estar tranquilo. Y como le pasó a Saúl y le pasó a David, cuestionar a la autoridad no es baldío, no es gratuito. Y así como los niños son iniciados para amar a los padres, ¿cuántas veces herimos a los niños? ¿Cuántos testimonios hay de hijos que tienen problemas en honrar a sus padres porque fueron heridos? Pero como no ha llegado el amor de Dios a ellos, ya adultos, no han entendido que en el amor también hay heridas. Pablo tenía una autoridad que sobrepasaba los límites de cualquier reclamación. Pablo había sido escogido por Dios. Y Dios hace las cosas a su manera. No siempre vamos a entender. Dios no instituye necesariamente las autoridades de la manera que lo hacemos los humanos. Por ejemplo, en la sociedad en que vivimos, que está muy basada en la cultura griega, se habla mucho de, por ejemplo, una palabra muy, muy peligrosa que ha entrado en las iglesias. Se llama democracia. Y la democracia, en su letra pequeña, viene a ser algo así como la dictadura de las mayorías. O sea, si en un grupo de 20 personas, 15 quieren algo feo, como son más que los 5, llevan adelante lo feo. Y con Dios no funciona la democracia, porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a obedecer, porque solamente de esa manera recibiremos comprensión, recibiremos esa paz que tantas veces buscamos, pero no encontramos, porque seguimos con los mismos moldes. Pablo dijo que él era débil. Su apariencia no era la común, y Dios trabaja muchas veces con nuestra debilidad. Por ejemplo, lo hemos escuchado muchas veces, en las misiones las mujeres son más que los hombres. ¿Por qué? Porque en lo humano ellas son más débiles. Entonces, como son más débiles en lo humano, conectan más rápidamente con Dios. A los varones nos cuesta mucho más, porque para desprendernos del orgullo pasan demasiadas primaveras. Pablo sabía que para él era fácil ponerse serio y aplicar su autoridad de forma como hacen los demás, pero así no actúa Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos estamos enfrentando a alguien en autoridad. No estoy hablando solamente de voz, sino cuando pensamos en contra. Sea mi encargado, sea mi gerente, sea mi maestro, sea mi responsable de obra.
nos estamos enfrentando a Dios. Porque recordemos que esa persona está ahí con el permiso de Dios. Dios quiere que aprendamos a confiar. Dios quiere que aprendamos a descansar. Pablo esperaba lo necesario en la voluntad de que las personas que discrepaban iban a cambiar de parecer. Normalmente eso es muy difícil. Es muy difícil porque en lo humano no queremos aprender a esperar. En lo humano no queremos dar nuestro brazo a torcer. Porque nos cuesta entender y asimilar que no estoy discrepando contra fulanito o contra el policía o contra el sanitario. Estoy discrepando al Dios vivo y verdadero, que es el que permitió que la persona esté ahí. Por eso estamos terminando. Cuando viene a mi mente un pensamiento que me hace entender esto no me gusta, esto no lo comparto, llevémoslo cautivo a nuestro Señor. Digámosle a Jesús: Señor, llevo este pensamiento a ti. Me está dando problemas, porque además lo estoy pasando mal. Y además estoy cuestionando algo que ni siquiera yo supe, porque fuiste tú quien levantó eso. Debo escuchar el mensaje, no a mi cabeza. Tal vez el mensaje que he leído en ese texto bíblico me está hablando de un cambio de actitud. Y eso es lo que no quiero, o eso es lo que me resisto. Normalmente los cambios no siempre son placenteros. Tal vez estoy peleando con mi fe. Tal vez soy una persona que considero que tengo la razón. Tal vez nunca he entendido que Dios está haciendo cambios en mi vida. Los va a hacer siempre. Realmente tenemos muy poquitas cosas que agradan a Dios. Estoy hablando cuando alguien ha entregado su mente al Señor, cuando alguien se siente atraído por el Señor y entiende que quiere parecerse a Jesús. Vas a la Biblia y nos damos cuenta que nuestros moldes están llenos de muchas cosas que no son compatibles. Como dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. ¿Qué haces aquí? El Señor me trajo. Ah, ¿cómo demuestras eso? Pablo nos anima a hacer uso de la mansedumbre. Mansos. No imponer mis cambios. No exigir mis moldes. No cuestionar lo que no entiendo. El caballo es un animal de fuerza, pero el caballo solamente es útil cuando por medio de la disciplina y el entrenamiento se canaliza esa fuerza. Tú y yo, en los caminos de Cristo, podemos ser como un caballo. Tal vez tenemos talentos, tal vez tenemos ideas, tal vez hay cosas bonitas en nosotros, pero si no hay una disciplina espiritual, vamos a pegar movimientos de un sitio para otro, vamos a soltar más de una coz.
Recordemos los que somos padres o madres con responsabilidades. Tomamos decisiones que afectan a otros. No es lo mismo llevar un vehículo tú solo que con la familia dentro. No es lo mismo tomar decisiones para ti solo, estando en soledad, que cuando otros dependen de ti. Mucho cuidado con eso. Por eso tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a renunciar a nuestra resistencia. Tenemos que aprender. Vale ya de comparaciones. Vale ya de pensar en las cosas que solamente nos gustan. Aprendamos a pensar como Pablo. Pablo, en vez de pelearse, como hacían esos corintios, tal vez decía, no puedo ponerme a su altura, no soy lo suficientemente inteligente para practicar sus juegos. Recordemos, cierra tus ojos, siempre vamos a tener delante de nuestros ojos cosas que no entendemos. Siempre ocurren circunstancias que no necesariamente nos gustan. Siempre hay cambios en tu vida. Siempre hay cambios en tus planes. La pregunta es, ¿me voy a resistir a eso? ¿O aprendo a llevar cautivo mi pensamiento al Señor? Señor, yo quería haber ido a ese lugar y no he podido. Señor, yo quería haber hecho esto y no se puede hacer. Señor, yo tenía este plan, pero tú estás poniendo esta necesidad delante de mis ojos. Señor, enséñame a no enojarme tanto. Enséñame a no resistirme tanto. Enséñame a tener presente que en cualquier momento me llamas para ir a casa y me vas a pedir cuentas. ¿Estamos listos para dar informes positivos si el Señor nos llama a casa hoy? ¿Estamos listos para rendir informe favorable si el Señor nos llama a casa hoy? Mucha gente se va cada día. No todos están mal. El Señor llama. El Señor llama. Aprovechemos el presente para llevar nuestros pensamientos al Señor. Ahí donde estás, aprovecha para decirle al Señor lo que tienes en tu mente. Tal vez estás enojado, díselo al Señor. Tal vez estás preocupado, díselo al Señor. Tal vez estás confuso, díselo al Señor. Como dice Pablo, llevemos ese pensamiento cautivo al Señor. Lleva ese enojo, lleva esa duda, lleva esa confusión, incluso esa alegría. Llevemos todo pensamiento cautivo al Señor. Señor, queremos darte gracias por las palabras de Pablo. Señor, reconocemos que es difícil. Reconocemos, Señor, que son muchos años de nuestras vidas imitando, escuchando a otros,
queriendo agradar a otros. Señor, ¿y cuántas veces nos metemos en problemas? ¿Y cuántas veces vamos a tu palabra y ni siquiera entendemos? ¿Cuántas veces te hemos dicho, Señor, háblame, pero no puedo escucharte? Porque yo tengo mi idea todavía en mi mente. Señor, quiero aprender, empezando por las cosas pequeñitas, a llevar ese pensamiento a ti. Quiero aprender a no dar la importancia que doy a las cosas, porque eso es lo que me trae queja, eso es lo que me trae incomprensión, eso es lo que me trae inseguridad. Señor, nada se escapa de tus manos. En cambio, de nuestras vidas se escapan muchas cosas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestra vida es como el aceite, que lo tenemos en una mano y se nos escapa. Y encima, cuando nos enojamos, ese aceite está calentito y lo soltamos. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de todos aquellos, Señor, que tanto nos cuesta aprender a llevar pensamiento cautivo a ti. Apelamos a tu misericordia, Señor. Apelamos a tu misericordia. Porque tú has prometido acompañarnos en el proceso. Queremos ser obedientes. Queremos ser obedientes. Gracias, en el nombre de Jesús.